Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Buenas tardes a todos, les saludamos en el amor de Jesucristo. En esta preciosa tarde les saluda Héctor Ponce, que fue pastor de la Iglesia Defensores de la Fe de Callejones, lo cual el pastor Oscar Martínez está pastoreando, debido a una situación que ocurrió a última hora al pastor. Pues me llamó para ver si yo podía venir a sustituirlo. Para mí es un gozo, una alegría poder estar con esta audiencia, la cual por años estuvimos ministrando de este altar, y que fue para mí con muchos recuerdos y muchas bendiciones, porque al escuchar la gente que escucha el programa, pues uno se llena de satisfacción y de alegría, debido a que vemos que la palabra del Señor es tan y tan importante que nosotros entendemos que sin esa palabra y sin el Señor no podríamos funcionar como deberíamos funcionar. Estamos en unos momentos bien difíciles, como siempre decimos, situaciones que llegan, los cuales a veces nosotros no esperamos esas situaciones que puedan llegar, y nos cogen de sorpresa, y como que para nosotros es algo que decimos, ¿y qué voy a hacer? Como si hubiese un cajón donde nos encajonamos y como que no hay salida. Por eso es que la palabra, la Biblia, es tan importante y tan interesante, la cual yo le invito para que usted lea la Biblia, la busque, puede entender que Dios es el que nos habla ahí. Por eso este programa nace precisamente cuando yo era pastor, porque Dios puso en mi corazón una gran necesidad en una gente que se le hace un poco difícil llegar a los templos, a las iglesias como le llaman, pero es a los templos, y poder allí quizás recibir una palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza. Y nace precisamente para eso, porque dentro de estos programas podemos orar, podemos clamar al Dios del cielo, como dice la Escritura. La Biblia dice que un día Dios vio que la tierra estaba muy violenta en el sentido de que estaba la gente desordenada y buscando tal vez envolverse en otras actividades que eran más violentas. Y Dios le dijo al profeta, haz una cadena porque la tierra está llena de violencia. Y Dios buscó un hombre, y dice que en la búsqueda de ese hombre no lo halló. Para ese entonces, Dios entonces tenía que buscar soluciones, tenía que buscar alternativas, porque si hay algo que Dios anhela y desea, es que nosotros estemos bien, que el ser humano, el que él hizo con sus propias manos, y que nos puso sobre la faz de la tierra para que nosotros seamos felices, seamos bendecidos, podamos disfrutar de los beneficios los cuales el Señor nos ha dado. Nos da un día hermoso, nos da el agua, el sol, el oxígeno, y nos alimenta y nos sustenta de diferentes formas. Pues Dios desea que nosotros seamos felices. Y lamentablemente, pues a veces buscamos esa felicidad en las cosas efímeras, pero qué bueno cuando nosotros podemos entender que lo efímero se termina, es pasajero, es algo que llega pero que después se desvanece. Es como la vida de uno, cuando uno está lleno de vida, de repente pues hay un
mensaje de tal vez del mismo cuerpo que le dice a uno, te estás deteriorando, te sientes mal, y quizás eso pues lo puede llevar a la muerte. Y así es la vida pues hay que disfrutarla y saber que la dio Dios y que Dios determina todas las cosas, y sobre todo que Dios desea que nosotros estemos bien y que seamos felices. Y si tenemos una familia, nosotros podamos disfrutar de esa familia, compartir con esa familia y podamos sacar de lo mejor, el provecho que le podamos sacar sea de lo mejor, de lo excelente. Pero sí sabemos que todo se mueve y a veces se mueve lo negativo y lo positivo. Y a veces lo negativo lo miramos como una maldición, pero cuando está Dios, Dios torna todo eso en bendición. Y ese es el deseo y el propósito de Dios. Por eso en esta tarde te saludo en el amor de Jesucristo. Estamos aquí en la emisora Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. Si quiere vernos, pues nos puede ver por 92.1 FM HD4. Ahí usted nos puede ver al filo del programa o al terminar el programa o antes del programa. Si tiene alguna necesidad nos puede llamar. La muchacha que está en los controles, que es muy simpática y yo sé que lo va a atender bien. Usted dice su nombre si es que desea decir su nombre y su petición. Si hay enfermos en su hogar, pues usted le puede decir que hay enfermos en mi hogar o estoy pasando por esta situación, y ella, yo sé que le va a anotar y ella me va a pasar el papelito o la nota y yo estaré orando por usted. Créame que después de terminado el programa, yo me llevaré esa lista o su nombre y estaré orando por usted. Estaré orando por su petición, porque hay momentos que Dios lo hace las cosas al instante, y hay momentos que Dios nos pone a esperar, y nos pone a esperar con el propósito de que nosotros aprendamos muchas cosas, situaciones que a veces no sabemos, pero que llegan. Por eso le digo que yo sé que la jovencita nos va a ayudar en eso, porque no tenemos otra persona, pero sí yo sé que ella está dispuesta, pero está en la libertad suya de decirlo, está en la libertad de, ¿verdad?, llamar, porque es nuestro deseo ayudarle, porque quizás no podemos comunicarnos verbalmente, pero quizás usted me escucha y yo traeré una palabra, y esa palabra posiblemente le identifica a usted con la palabra que yo traigo. Y eso pues será de bendición, y yo sé que vamos a ayudarle. Así que sabemos que la Iglesia Defensores de la Fe, que pastorea nuestro hermano Oscar Martínez, pues tiene servicio los martes. Los martes hay un servicio de oración y hay un estudio bíblico, cual ellos pues combinan. Y si usted no tiene un lugar donde ir, bueno que vaya. Eso es a las 7 de la noche, de 7 a 9, ellos están allí. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para usted y su familia. Y las peticiones que usted tenga, usted las puede llevar allí al pastor o a la persona que esté ministrando, y yo sé que orarán por usted. Y los jueves pues hay retiro en el templo. Precisamente de allá vengo, de un retiro que me invitaron para que le ministrara y estuvimos allí orando. Y los jueves ellos están desde las 8 de la mañana hasta 12 del mediodía. Allí se ora por diferentes situaciones, por los gobiernos, por los enfermos, por la situación la cual está pasando el mundo entero. Se ora por los gobernantes y se escuchan las peticiones de aquellos hermanos. Eso es el jueves. Viernes pues tienen servicio también en la noche a las 7 y yo sé que también allí le pueden ayudar. Domingo pues el culto está pactado para las 9:30 de la mañana, ya las 10, y hora de salida pues a veces no le puedo decir porque
si hay una fiesta de esas que uno hace y que Dios se deja sentir, pues el horario para salirnos, pero ya de 9 a 10 están allí en el templo y están ministrando la palabra. Se ora por los enfermos, se ministra. Hay una gente allí pero que muy buena, gente dulce que le va a recibir con una sonrisa y lo van a acomodar bien. Así que si tiene algún niño y tal vez usted dice, pero es que el niño me interrumpe, pues hay unas facilidades que ellos pues tienen para también tener los niños al alcance de ellos y ellos poderle ayudar. Así que en esta tarde, pues volvemos a saludarle en el amor de Cristo. Y quiero entrar en esta mañana a una porción bíblica, la cual meditaba mientras me conducía para acá, para la emisora. Y es algo que sucedió para los tiempos de los reyes. Y como le dije al principio, cuando las situaciones están fuertes, Dios, que está mirando desde los cielos, que sabe lo que está sucediendo y que Él tiene la solución y la alternativa, pues Dios envía a un profeta para hablarle a un rey que se había desviado y que no estaba haciendo las cosas correctamente como Dios quería. Dios había bendecido a Israel, que es su nación, que es su pueblo, que es el pueblo de Dios, ese pueblo de Israel, pero que este pueblo no lo conoció o no reconoció que Jesús era el Mesías y que venía a libertarlos. Y es la razón por la cual todavía esperan un Mesías que va a venir, porque ellos creen que aquel que vino no era el Mesías, era un profeta más. Pero Dios, que estaba mirando desde los cielos y miraba la condición de la tierra y miraba a un pueblo que Él creó y que amó y ama, estaba pasando por unas situaciones de un rey, cuando un rey llamado Acab se había desviado de la verdad. Acab se había casado con una mujer que se llama Jezabel, y estoy citando la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, y la Biblia dice que Acab se casó con esta mujer y establecieron un reino. Dentro de ese reino ellos tenían unos profetas. Elías tenía 500 profetas o 400 profetas y Jezabel tenía 450 profetas. O sea que ambos que estaban reinando y gobernando en Israel estaban preparados, pero la situación era que aunque estaban preparados humanamente como gente que querían establecer un reino o gobernar un reino que no era como Dios quería, pues ellos comenzaron a hacer eso. Comenzaron a establecer hombres que fueran conforme a como ellos querían que fuera. Esto como que se parece a los gobiernos actuales, que a veces los gobiernos actuales pues tienen su gente y tienen a la gente pues ya marcadas y formadas para que su gente pues hagan lo que ellos le dicen. Y Acab y Jezabel gobernaban a Israel y precisamente pues habían establecido un reino, pero también habían quitado a Dios del asunto. O sea, ya Dios no era el Dios de Israel, el Dios que ellos tenían, sino que ellos establecieron o se crearon un Dios que se llamaba Baal. Y ese rey que ellos establecieron, ellos le dijeron a Israel, al pueblo de Israel, que ese Dios era el que traía bendición, que traía la lluvia, y que las cosechas, las cuales ellos tenían, era porque Baal le daba la lluvia y la cosecha. En otras palabras, le quitaron a Dios el primado y le quitaron a Dios lo que Dios estaba haciendo. La lluvia venía no por Baal, sino la lluvia venía por Dios. Y si no hay lluvia, pues no hay cosecha.
y las cosechas pues venían porque había lluvia y Dios era el que le enviaba la lluvia. Aún ellos estando sirviéndole a otro Dios que no era Dios, Jehová Dios, ellos eran bendecidos porque Dios bendecía. Y como le dije, Dios es un Dios de bendición, es un Dios de provisión, es un Dios que dice el salmista David, dijo en una ocasión: joven fui envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea que cuando nosotros vemos la Biblia y vemos a Dios hablando de esta forma, y los hombres que recibieron la bendición de Dios hablan de esta forma, pues también a nosotros nos da esa bendición porque estamos en esa voluntad de Dios. Pues Acab y Jezabel se habían ido fuera de la voluntad de Dios, y aunque ellos estaban recibiendo bendiciones de parte del Dios verdadero, el Dios de Israel, pues Dios mandó un profeta para que le dijera a Acab que estaba fuera de orden y que aunque la bendición estaba fluyendo, pero que no era por parte de Acab, sino que era que Dios le enviaba. Y Elías fue enviado, ya que era profeta de Dios, y Elías fue enviado allá a la casa de Israel para que le dijera a Acab que tenía que volverse al Dios vivo, al Dios de Israel. Tanto así que ellos desafiaron, buscaron la forma y manera de desmentir que lo que Elías decía era cierto. Pero si Dios habla, Dios contesta y Dios cumple. Si hay algo que nosotros estamos seguros es que si la Biblia me dice que Dios me va a bendecir, Él me va a bendecir. Yo lo tengo que creer, pero yo tengo que buscar la forma de que esa bendición llegue. Y es no apartarme de Dios, sino seguir sus pisadas y creerle a Dios, que Él me lo dijo. Por lo tanto, cuando miramos la Escritura en ese capítulo 19, nos damos cuenta que Elías le da el mensaje a Acab, y hay un desafío donde Acab o Elías le dice: mire, vamos a hacer un altar, y en ese altar usted presenta, es como si fuese un holocausto para Dios. Se mata un animal, se pone en el altar, y entonces invocamos a Dios, invocamos el nombre de Dios, y ustedes invocan el Dios que ustedes tienen, que es Baal. Si Baal contesta y se quema el holocausto o el sacrificio que ustedes van a hacer, pues entonces ustedes le van a servir a su Dios, a Baal. Pero cuando yo haga el holocausto, yo mate el becerro y yo voy a invocar a Dios, si Dios contesta con fuego y quema el holocausto y se quema todo lo que hay ahí, pues entonces hay que servirle al Dios que yo le traigo, al Dios de Israel. Hicieron el pacto, pero antes de que el pacto estuviese, Elías preparó el altar que estaba arruinado. Cuando decimos que el altar estaba arruinado era porque se servía a otros dioses. Y cuando se sirve a otros dioses, o nosotros invocamos a otros dioses, que no es el Dios verdadero, que no es el Dios de Israel, que no es el Dios celoso, que nos ama y que quiere que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad, pues entonces algo va a suceder. Sucede lo negativo o sucede lo positivo. La Biblia lo que dice es que Elías preparó el altar que estaba arruinado. Dice que puso 12 piedras conforme a las tribus de Israel y se limpió el área, mató el becerro. Dice que buscó leña, puso el becerro sobre la leña, y dice que hizo una zanja y ahí echó agua en la zanja. Aunque nosotros miramos y podemos decir, pero eso no tiene un significado. ¿Cuál es el significado de que le eche agua? Porque Elías quería hacerle ver que el Dios, el cual nosotros le servimos
y el Dios el cual él le servía era un Dios que tenía poder para hacer cualquier cosa, aún para que el agua que estuviese en la zanja no estuviese cuando el Dios de Israel enviara bendición de arriba. Y sucedió. Dice que Elías le dijo que le echaran agua al holocausto. Y usted sabe que algo que tiene agua no se quema, no puede prenderse. A veces para nosotros poder prender algo que quisiéramos que ardiera, utilizábamos o gas o utilizábamos gasolina. Pero ahora Elías lo que está haciendo es que está echándole agua al holocausto y aún a la zanja que había hecho para que el agua se detuviera ahí. Dice la Biblia que Elías le dijo a Acab, pues empieza a invocar el nombre de tu Dios. Si tu Dios entonces responde, pues hay que adorar a ese Dios tuyo. Y dice que estuvieron desde la mañana gritando, y dice que aún se cortaban la carne clamando para que Baal le contestara. Si Baal era el Dios de ellos que enviaba el agua y la lluvia era la que traía la bendición en las cosechas, ¿por qué ahora este Dios no contestaba? O sea, hay momentos que nosotros nos confundimos, hay momentos que nosotros creemos que estamos en la realidad o en la verdad de algo que nosotros hemos aprendido o nos enseñaron, o creemos que esa es lo que nosotros podemos hacer, porque quizás alguna persona anterior puede estar errada y lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo porque esa persona errada nos lo dijo. Pero Elías sabía quién era Dios. Primero era profeta de Dios y Dios le hablaba. Ahora, como dice la Biblia, estos hombres estuvieron desde por la mañana adorando y pidiendo a Baal que Baal bajara fuego y quemara el holocausto. No sucedió. La Biblia dice que no sucedió. Ellos no pudieron hacer nada. Pero cuando le correspondió entonces a Elías invocar a Dios, dice la Escritura que entonces Dios abrió los cielos y dice, y comenzó a descender lluvia de arriba, de lo alto. Oiga, usted que me escucha, que tal vez no tiene la amplitud del conocimiento de la palabra, o tal vez no ha tenido la revelación del Espíritu Santo para entender lo que dice esto, usted dirá, bueno, lo que está diciendo ese pastor hoy yo no lo entiendo, pero eso es muy imposible, que del cielo caiga una lluvia de fuego y que queme el holocausto. Bueno, nosotros tenemos que creerlo porque ahí lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, pues entonces tenemos que creerle a Dios. Y creemos en la Biblia, creemos en la palabra, pues entonces yo creo que sí, que sucedió, que se quemó el becerro y se quemó la leña y el agua fue absorbida por el fuego que bajó del cielo. Tanto así, dice la Biblia, que entonces Elías mató a los profetas porque se le dio el permiso para matar a los profetas que tenía Jezabel y que tenía Elías, porque eran profetas falsos, como era Acab y como era Jezabel, su esposa. Entonces la Biblia lo que nos enseña aquí es que Elías hace que se rompan todos los parámetros que podían haber en Israel, toda la adoración que tenían para un Dios falso, y querían que ellos le sirvieran al Dios verdadero, al Dios que había hecho esto, y al Dios el cual quería bendición. Usted sabe que hay momentos que nosotros podemos escuchar, y eso puede traer dos cosas que son negativas y positivas. Hay momentos que yo he podido hablar con algunas personas, y algunas personas me dicen, es que Dios es injusto porque Dios hace que la gente
caigan bajo estos terremotos que hay, que mueren niños, que mueren madres embarazadas, que mueren tantos y miles y miles. ¿Y por qué Dios no los defendió? ¿Por qué Dios permitió eso? Y hay cosas que nos ponen a nosotros a pensar por qué Dios lo hace. O por qué Dios lo permite, no lo hace, porque Dios no mata a nadie, ni Dios quiere que nadie sea maltratado. Al contrario, por eso es que Dios entonces envía a Elías para precisamente que despertara este pueblo y se diera cuenta que el Dios que ellos tenían era un Dios que le iba a llevar maldición. Y hay ciudades, naciones, que usted las puede ver que están por años y por siglos y están bajo la pobreza y no hay prosperidad, no hay bendición, no hay alimento. Y podemos nosotros mencionar algunos, Haití, que es uno de los países más pobres y miramos. Y ellos pues tienen unos dioses que adoran a unos dioses y que no le dan la importancia al Dios verdadero. Dentro de ese pueblo de Haití sí, hay gente que le sirven y que han creído, pero la mayoría no. Y hay naciones y pueblos y ciudades que lamentablemente están quietos y no reciben bendición porque no le dan el primado a ese Dios que lo que quiere es bendecir, que quiere llevar a la gente a que ellos sean prosperados y que sean bendecidos. Y la Biblia nos llama, la Biblia dice que en todos seamos prosperados. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es un Dios de prosperidad, es un Dios de bendición. La Biblia dice que los pobres siempre estarán con nosotros, pero cuando miramos esa versión, pues el pobre es de espíritu, pobres de quizás de una u otra forma, pero que son ricos en bendiciones porque Dios los bendice, porque verdaderamente sirven a Dios y le dan a Dios el primado y saben que Dios es la única alternativa, la única solución para todos sus problemas y situaciones. Pero ahora mismo estamos viendo nosotros la situación que pasó en Turquía y lo que estamos viendo en Ucrania, lo que estamos viendo en Rusia, cuántos mueren, que a mí yo me lamento y sufro porque sé que hay tanta gente inocente que han tenido que abandonar su país, su pueblo, para irse a esconder a otros lugares, porque lamentablemente ha llegado la crisis, el momento difícil para ellos. Y cuando lo miramos porque verdaderamente pues se apartan de Dios, se van a servir quizás a la parte humana, a la humanidad, a quizás a decir, no, Dios como quiera me bendice, pero no le doy a Él el primado, ni le estoy dando a Él lo que Él verdaderamente quiere que yo le dé. Que sea la adoración, que sea el servicio, que sea que yo entienda que hay un Dios verdadero, que hay un Jesús que fue a la cruz del Calvario para morir por nosotros, para llevar nuestros pecados, como dice Isaías 53. Dice que quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y dice que Él sufrió por nuestros pecados. Y dice, y llevó nuestras dolencias. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos curados. O sea, cuando miramos esa porción bíblica de Isaías 53, esta revelación la tiene Isaías para anunciar lo que iba a suceder con aquel Mesías, con aquel Salvador que Dios había enviado a través del Espíritu Santo, donde María queda embarazada, y que este Mesías, este Jesús que viene al mundo, es para bendecirnos, es para traer bendición. O sea, para que si nosotros estábamos en tristeza, en dolor, angustia, quizás desesperados o tal vez confundidos porque no sabemos dónde vamos a pasar la eternidad o dónde va a ir nuestra alma, pues entonces la revelación del Espíritu de Dios en nosotros pues nos hace ver de que Jesús vino con ese propósito. Pero todo el mundo lo acepta o no lo acepta. Todo el mundo cree que Jesús es el Salvador. Porque si todo el mundo entendiese que Jesús es el Salvador y que es bueno y que Él lo que quiere es lo mejor para nosotros,
todo el mundo le sirviera a Dios, todo el mundo le sirviéramos. Tuviéramos entonces ahí pidiéndole y sirviéndole al Señor, a un Dios que perdona nuestros pecados, que con su sangre nos lava el pecado que había en nosotros, como una amiga mía que en estos días estaba media preocupada porque había recibido unas noticias negativas de su congregación y estaba haciéndome unas preguntas y me dice, pero ¿qué puedo hacer para escapar de algo que pueda venir? Pues yo le presenté a Cristo, porque Cristo es el único que nos puede ayudar. Y le dije, si tienes a Cristo, pues cree que Dios es el único que te va a ayudar, te va a bendecir. Pero tienes que estar en ese plano, porque así lo que dice la Escritura. La Escritura dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Jesucristo el justo nos perdona. Y dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si ahí dice, y arroja los pecados de nosotros a los profundos de la mar. En una forma simbólica, pero es que se olvida de los pecados que nosotros teníamos, que veníamos arrastrando porque le habíamos dado la espalda a Dios. Eso fue lo que pasó aquí. Aquí Acab y Jezabel se habían olvidado de que había un Dios que había creado los cielos y la tierra y que ellos eran bendecidos por ese Dios. Por eso cuando miramos la Biblia y es el manual de nosotros, nos damos cuenta que es importante nosotros entender que Jesucristo vino con un propósito, con el propósito de traer bendición. Por ejemplo, ahora ya estamos en Cuaresma y ya se afilan, ¿verdad?, las prédicas y comenzamos a hablar de esa Cuaresma como terminando con el sacrificio de Cristo, donde Él declara 7 palabras. Pero como yo decía esta mañana, no es declarar las 7 palabras, ni escuchar las 7 palabras de Cristo, es ver cómo quedó el cuerpo de Cristo, cómo lo golpearon, cómo le bofetearon, cómo lo escupieron, cómo le dieron de bofetada, cómo le decían que en el nombre de Belcebú él hacía las cosas. Lo rechazaron, por eso es que la Biblia dice, y a los suyos fue, y los suyos no le recibieron. Ahora, cuando nosotros vamos a la raíz y miramos entonces el cuerpo de Cristo y nos profundizamos un poco más, ahora tenemos la bendición de que está a internet y podemos buscar información de estos hombres que pudieron escribir y que pudieron narrar la condición de Jesús. Nos damos cuenta de que el cuerpo de Cristo fue molido, como dijo Isaías, molido. O sea, yo decía esta mañana en el retiro que si nosotros miramos a Jesucristo y la forma que murió, no era para morir de esa forma. Nosotros éramos los que teníamos que ir a morir por nuestros pecados y padecer por los pecados nuestros. Mas dice que por amor a Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esto lo llevamos y lo llevaremos en esta Semana Mayor. Y estaremos hablando y recalcando que verdaderamente este sacrificio no fue un sacrificio cualquiera. Fue un sacrificio de sangre, de dolor, cuando aún la Biblia dice que su padre lo abandonó, porque Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, Jesús se queda solo en la cruz, porque Jesús estaba llevando el pecado nuestro, y el Padre lo deja y no lo puede mirar porque Él está llevando el pecado. Quiere decir que el pecado ante Dios lo aborrece, pero Dios ama al pecador. Y Dios quiere que seamos bendecidos y que estemos bendecidos y que seamos hijos de Él, porque dice que cuando nosotros le recibimos, nos constituimos hijos de Dios. Como hijos, pues entonces tenemos la bendición de herencia. Por eso es que es importante nosotros entender lo que es la Biblia y lo que es el Dios en nosotros. Terminada esta travesía,
o lo que le sucedió a Elías cuando se encuentra con Acab, o termina con los profetas de Acab y de Jezabel, dice la Biblia que se levanta una mujer, y esa mujer llamada Jezabel, porque cuando sucede lo que sucede, que los profetas mueren, y Elías le hace ver que el Dios verdadero fue el que quemó el holocausto, pues entonces, como ellos estaban desviados de la verdad y desviados de Dios, pues se rebela contra el profeta Elías y quiere matarlo. Ahora quiere, y le manda un mensaje a Elías y le dice, el verso 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. En otras palabras, le está hablando a los profetas, como mataste a los profetas, así vas a ser tú. Y yo me encargaré de matarte. Y dice la Biblia en el verso 3, viendo pues el peligro, Elías viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, un lugar que está en Judá, y dejó allí a su criado. Quisiera en esta tarde declarar que un hombre que es enviado de Dios, lleno del Espíritu de Dios, y viendo lo que Dios había hecho, ahora por una palabra de una mujer que lo amenaza para quitarse la vida, él atiende al mensaje de la mujer. ¿Qué quiero traer con esto? Quiero traer que nuestros oídos escuchan muchas cosas. Escuchan lo positivo y lo negativo. Nuestros ojos ven lo negativo y lo positivo. Nos movemos a través de lo que vemos y de lo que no vemos. Pero cuando miramos lo que está sucediendo aquí, él se deja llevar por lo que oye de esta mujer. Si Dios había hecho lo que hizo de quemar un holocausto de esta forma, y Dios darle la bendición a él de él poder matar a los profetas falsos que habían allí, yo creo que de la misma forma Elías podía entender de que Dios estaba con él y que lo iba a defender. Pero hay palabras que a veces nos chocan, hay palabras que vienen chocantes y que vienen con unos mensajes, a veces mensajes subliminales, mensajes que a veces como que nos dejan en shock, como que nosotros decimos, yo creo que esto puede ser verdad y puede ser que no. Es como cuando se diagnostica ¿verdad? O uno está hablando con alguna persona y la otra persona empieza a hablar de enfermedades y dice, yo creo que a mí me están dando estos dolores y estoy sintiendo estas situaciones en mi cuerpo. Yo creo que yo tengo un cáncer o yo tengo una enfermedad terminal. Y la persona se diagnostica con eso e inmediatamente comienza a crearse que es verdad, sin consultar al médico y tal vez sin buscar quizás la solución de unos chequeos, unos estudios, quizás de unas placas que le puedan hacer para ver si es cierto. Pero ya se creó en su mente de que eso podía estar pasando. Y cuando Elías escucha esa palabra de esta mujer que le dice, mañana te haré como le hiciste a los profetas, dice que se fue de camino, perdón, y cayó en una depresión. Cuando yo me pongo a mirar y a observar lo que le sucede a este hombre, nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podemos, como le dije, por tal vez un pensamiento que pueda llegar negativo, o tal vez por un diagnóstico que puedan decir la realidad. Eso como que nos deja a nosotros confundidos y tal vez no buscamos la dirección correcta, que es la dirección de ir a Dios. Si el único que puede bendecirnos es el Señor, pues buscar a esa dirección, buscarla. Y saber que aunque la muerte pueda llegar, nosotros tenemos un abogado que es Jesucristo,
y que esa alma que está dentro de nosotros, que está ligada al Espíritu, pues cuando esa alma muere, pues entonces va con Cristo. Por eso fue que cuando Lázaro muere, las hermanas lo mandan a buscar confundidas, le dicen, tu amigo Lázaro muere o está enfermo, ven. Y Jesús dijo, vamos a quedarnos por acá unos días más para después ir a despertar a Lázaro. Jesús quería hacerle ver a Marta y a María que él frecuentaba mucho con ellos y estaba siempre con ellos y con esta familia, de que él podía hacer las cosas imposibles posibles. Y la Biblia dice que Jesús se quedó y Lázaro muere. Y cuando llega a Betania, las hermanas están llorando y están culpando a Jesús, diciéndole, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús entonces no le hace caso a la versión de ella, ni escucha la versión de ella, porque Jesús le dice, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusiste? Y ellas comenzaron a decir, es que hiede, es que ya es 4 días de muerto, ya no hay esperanza. O sea, ellos están hablando con Jesús como si Jesús no fuera la resurrección y la vida, como si Jesús no tuviese el poder para hacerlo. Entonces, dentro de esa conversación y ese diálogo que tienen Marta y María con Jesús, Jesús les dice, pues vamos allá, vamos al sepulcro. No, el Señor, es que hiede. Es que si hubieses estado, no hubiese pasado esto. Y a nosotros nos pasa esto. Comenzamos entonces a caer en una depresión, un tipo de depresión. ¿Por qué? Porque hay un ser querido que muere. Hay algo que se podía resolver si Jesús hubiese estado. Pero yo digo que Jesús nunca llega tarde, Jesús siempre llega a tiempo. Y cuando llega a tiempo es porque Él sabe que trae la respuesta para todas las cosas. Por eso te invito a que nos llame. Llámanos, llama a la emisora al 897-1200, 897-93.3 y llama y dile, pastor, yo quiero que usted ore por mí porque me siento confundido y me siento confundida y yo creo que si usted ora, yo sé que Dios me va a aclarar muchas dudas que tengo. Cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, Jesús le dice algo a ellos, quiten la piedra. Jesús podía quitar la piedra porque el milagro se podía hacer completo. Pues se quiten la piedra. O sea que el Señor lo que nos dice a nosotros es que nosotros hagamos nuestra parte. La parte que nos corresponde, que nosotros la hagamos. Él hace el resto. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y lo que es posible para nosotros lo hacemos nosotros. Entonces Jesús le dice, quiten la piedra. Y cuando quitan la piedra, pues Jesús está llorando porque Jesús está viendo que dentro de esa comunidad y dentro de las enseñanzas que le había dado a Marta y a María, era de que Él era la resurrección y la vida. Y Jesús se lo dice. Y Jesús le dice, pero es que Lázaro va a resucitar. Y ellos le dicen, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, porque en el día postrero el Señor va a levantar una iglesia, un pueblo, que quizás usted me va a decir, pero pastor, no entiendo esto. Bueno, tendría usted que ir a una iglesia y leer la Biblia para que entienda lo que yo le estoy diciendo. Pero la Biblia dice que habrá un día de resurrección donde el Señor dice que sonará la final trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Es decir, que en esa resurrección es la que Jesús está hablando de Marta, de Lázaro. Y ellas no entendían, ellas creían, sabían que Jesús le estaba hablando de la resurrección futura. Pero Jesús le está hablando de la resurrección en aquel momento. Les decían, Lázaro va a resucitar. Ah, pero que eso será en el día postrero. No, yo te digo que si crees, vas a ver la gloria de Dios. Y Jesús entonces se para frente a la tumba y le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Todos saben la historia. Salió Lázaro y salió amordazado. Y Jesús le dice, quítenle la mordaza y váyanse a su casa y estén felices. O sea, ¿por qué? Porque Jesús es la alternativa. Si Jesús lo que desea es que nosotros seamos bendecidos por Él, pues amén. Lo que quiero decirle es que esta mujer le manda un mensaje a Elías
Y Elías toma el mensaje con una realidad. Y dice que le entró temor a Elías. El temor se apoderó. Y dice, y huyó para salvar su vida. Y esto le causó una depresión mental y emocional. La Biblia, cuando leímos, dice que dejó a su criado y se fue solo. Porque las depresiones invitan a la gente a que uno esté solo. Que se encierre en un cuarto, que no se asee, que no hable con nadie, sino solamente en esa depresión, en esa situación. En este momento yo creo que Elías lo que tenía que hacer, pensar en Jesucristo, era su Dios. La Biblia dice que Elías se fue frustrado, huyó y se fue para el desierto por un día de camino solo. Y Elías se va debajo de un enebro, un árbol, y dice, y se quedó allí. Por la persona que está en depresión, pues esos son los términos y esas son la fórmula de una persona estar en depresión. Y le dijo a Dios, quítame la vida porque me buscan para matarme. Donde ahora le está diciendo a Dios, en vez de decirle, Señor, cuídame, Señor, esta mujer me está buscando, me van a matar, yo sé que tú me vas a cuidar, dime qué voy a hacer. Pero ahora le está diciendo, mátame. Y hay veces que nosotros decimos, Señor, ya yo quisiera estar contigo en el cielo. Yo le he dicho, Señor, yo quisiera ya estar en el cielo, tantos problemas, tantas situaciones, Señor, y a veces nadie me entiende. A veces cuando quiero hacer el favor, como que no lo agradecen. Y situaciones que puedan venir a nuestra vida diaria, las cuales nosotros pensamos, ¿verdad?, humanamente, en nuestra mentalidad humana, pensamos en esto sin pensar de que tenemos un Dios que tiene solución para todas las cosas. Dice que se fue y se acostó en el enebro y Dios llegó. Y allí llegó Dios. Por eso le digo, no estamos solos. Si usted se siente solo, se siente deprimido, clame a Dios. Clama a Él y Él te responderá. Él está dispuesto a hacerlo. Dios no es un Dios que habla y promete y no cumple. El Dios nuestro es el Dios que hace las dos cosas. Promete y cumple. Máxime cuando nosotros nos derretimos delante de la presencia de Él y cuando venimos humillados ante Él diciéndole, Señor, no puedo. Mis fuerzas declinan. No puedo, Señor. El único que me puedes ayudar eres tú. Pues Elías hace lo contrario. Y es la fórmula de una persona estar deprimida. Dice que huyó del problema, se escondió, se olvidó del llamado que Dios le había hecho, se olvidó del ministerio que tenía como profeta y se fue a unas 500 millas solo. Buscó la soledad, se sentó debajo de ese enebro solo. No quiso compartir su problema con nadie, ese es otro problema que tenemos. Esta mañana hablaba acerca del mejor amigo. El mejor amigo, uno siempre tiene un amigo y ese amigo uno le puede contar las cosas que le suceden porque uno sabe que es un verdadero amigo. Y ese amigo nunca nos va a defraudar ni nos va a dejar. Y ese es Dios, que es el mejor amigo y que siempre está a nuestro lado. Pero una de las fórmulas que utiliza una persona deprimida es esa. Buscó la soledad, no quiso decirle a nadie el problema que tenía. Se va a Berseba, dejó a su criado allí solo y dice que de ahí, después que Dios le da comida, lo alimenta y le dice, come y bebe porque largo camino te gesta, todavía no te van a matar, yo estoy contigo, vas a seguir adelante, no te preocupes, tú dices que estás solo, pero yo tengo 7,000 profetas que todavía están ahí, que te van a ayudar. Así que sigue para adelante. Pero dice que fue y se metió en una cueva. Después que Dios lo alimenta, después que Dios le habla, vuelve y entonces se esconde en una cueva y se mete en una cueva. Señales también de la depresión que continuaba.
Y cuando miramos que no solamente se mete en la cueva, sino que Dios le habla y le dice, ¿qué haces ahí? Sal de la cueva. Y cuando yo miro este pasaje bíblico me doy cuenta que Jesús o Dios no se metió en la cueva, sino que le habló de afuera. Como que le dijo, tú estás en la cueva, pero yo estoy aquí afuera. Y no me voy a meter a la cueva para decirte que los dos vamos a quedarnos ahí, sino que yo estoy fuera, tú sal, porque yo te voy a bendecir. Y ese no es el lugar apropiado tuyo, porque largo camino te geste, te voy a poner en otro lugar mejor. O sea que si estás pasando por depresiones, mujer que me escucha, hombre que me escucha, debe de tener presente de que Dios te va a poner en un mejor lugar. O sea que la depresión va a salir, va a pasar tu depresión. Pero tienes que poner tu parte, tienes que salir de la cueva, tienes que salir de debajo del enebro, tienes que salir. Y si en esta tarde tú quieres que verdaderamente Dios te bendiga, llámanos. Llama al 897-1200 y yo sé que Dios te va a escuchar y Dios va a ver tu actitud y va a quitar tu tristeza, la melancolía que posiblemente estás pasando, el desánimo, sin deseos de nada, quizás con deseo de morirte, donde tienes una familia, donde tienes unos hijos, donde tienes una esposa, un esposo, donde tienes vida en abundancia, o sea, estás fortalecido, tu cuerpo todavía está joven para querer quitarte la vida o que Dios te la quite o desaparecerte. Pero dice que Elías mostró aborrecimiento y por eso le dice a Dios, basta ya. En otras palabras, basta ya estoy rendido. ¿Ya para qué? ¿Para qué sirvo? Si mira cómo estoy. Yo he visto a mucha gente deprimida. Gente deprimida que antes uno las miraba y era espectacular su rostro, su sonrisa. Mujeres elegantes que siempre bien peinadas, cuando caen en depresión, usted las ve que no tienen ánimo para nada y se le nota inmediatamente su semblante y su tristeza. Por eso es que Dios está ahí para levantarte. En otras palabras, Elías perdió la vida. Para Elías no tenía sentido, no había significado de valor ni nada. Y Elías le dijo en su depresión, yo te ruego, Dios, que me quites la vida. Terminando ya y estando en el filo del programa, te pregunto, ¿cómo te sientes? Te pregunto, ¿quién es tu Dios? Te pregunto, ¿te ha fallado Dios en alguna ocasión? Te pregunto, cuando te has sentido solo, sola, cuando te has sentido en un problema que tal vez has pensado que no tiene solución, ¿no has visto la solución que Dios le ha traído, que Dios te ha traído la solución? ¿O estás pensando en un Dios inerte que no puede hacer nada como creía Marta y María? Quizás Elías se creyó que Dios no lo estaba viendo y actuó como un personaje, como si no hubiese tenido a Dios una relación íntima con Dios, como Dios lo trataba y como Dios lo bendecía. ¿Por qué a veces nos sentimos así? ¿Por qué a veces nos sentimos deprimidos cuando algo nos sucede? Cuando tenemos el Dios verdadero, cuando creemos que hay un Dios que no nos va a fallar, un Dios justo, un Dios que no quiere la miseria, un Dios que lo que quiere es bendecirte, que seas prosperado en todo. Quizás has sido rechazado, rechazada, como le pasó al rey David, rechazado por sus hermanos, creyendo que lo único que David podía hacer era apacentar ovejas, pero no podía ser rey. Y lo marginaban y lo marcaron como el más pequeño de la casa, pero que no tenía
unas alternativas ni tenía solución al problema de él, porque había nacido para eso, para estar en el campo con las ovejas, pero no podía ser rey. Mas aquellos que tal vez lo marcaron y lo rechazaron, Dios entonces no los escogió a ellos como para que fueran el rey de Israel, sino que tomó a aquel que había sido marcado y rechazado y que tal vez en algunas ocasiones le habían hecho que cayera en depresión y que tal vez fuese el niño que no tenía alternativa ni soluciones. Entonces Dios lo puso en gracia. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama. Y como Dios te ama, Dios te va a poner en gracia. Por eso Jesús dijo, no temas, manada pequeña, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Ni la llama arderá, ni el fuego te quemará. O sea, el Dios que yo estoy hablando es un Dios que oye, Dios que responde, un Dios que si le das el primado a Él, Él está contigo. Él no te va a desamparar. Él no te deja. Aunque nosotros no lo dejemos, Él no nos va a dejar. Isaías dice, hablando acerca de esas porciones que a veces nosotros decimos, wow. Dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Pero aunque ella se olvide de lo que dio a luz, Dios nunca se olvidará de nosotros, ni de ella. O sea, porque el Dios que tenemos es un Dios que ha cumplido, o sea, que cumple y que dice que nosotros estaremos con Él y Él estará con nosotros toda la vida. ¿Dónde estás? ¿Estás debajo del enebro? ¿Estás en la cueva? ¿Estás confundido, confundida? ¿Crees que no hay solución? Yo te invito en esta tarde para que ores. Si no has llamado, pero nos estás escuchando, confía en y créela que en esta oración te voy a incluir. Aunque no has llamado, aunque tal vez no sé tu nombre, pero Dios te ve y Dios sabe tu nombre. Dios sabe dónde está. Si posiblemente estás comiendo, posiblemente estás en la hamaca, posiblemente estás en el vehículo, en el auto, y estás escuchándome y posiblemente estás diciendo, no, pero ya yo no tengo remedio. No, pero es que otros vinieron para ser felices y yo no. No es que Dios me hizo así y Dios quiere que yo sufra. No, quítate de la mente eso porque quizá tu depresión te hace ver así. Tú eres importantísimo para Dios, eres excelente, hermoso, hermosa. Dios te ama, Dios te quiere. Pero no te olvides de Dios. Ni te desvíes de sus mandamientos, ni te olvides de que Dios está ahí. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias en esta tarde por poder llegar, Señor, a esta audiencia, por poder compartir esta palabra en esta tarde, Señor, la cual tú me has dado para este pueblo, Dios. Tú sabes que tú me has dado esta palabra porque nada traía, pero tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, de misericordia, de bondad, que conoces la aflicción de un pueblo que está escuchando, Señor, y un pueblo que vive sin esperanza, un pueblo que está, Señor, posiblemente por las cosas que están pasando, asustado, que a veces no deseamos salir de nuestra casa por las situaciones, pero sí creemos que tú estás. Creemos que tú nos cuidas, velarás por nosotros. Te pido por aquellos que están enfermos, aquellos que tienen, Señor, una enfermedad terminal que el médico ha dicho quizás noticias negativas, pero hay algo importante, que el alma y el espíritu que está dentro de ese cuerpo no muere, sino que se irá a tu presencia porque tú moriste por ellos. Señor, te pido bendición, te pido que toda enfermedad, Señor, sea tú tomándola, Señor, como la tomaste en la cruz. Y que por la llaga tuya ellos se han curado. Bendice el hogar donde están. Bendice su familia. Señor, derrama bendición hasta que sobreabunde. Y que tu poder sanador y tu poder creativo sea sobre ellos.
Bendice a los dueños de esta emisora, Julia Bello, su familia, gente que le amamos, Señor, y bendice a Oscar y bendice a su familia, su congregación. Y te damos gracias por todo, Señor. Amén. Dios me le bendiga, la gracia del Señor sea con todo. Y recuérdense que la Semana Mayor está por ahí. Si no tiene un lugar donde ir, vaya a una iglesia para que escuche por lo menos el sermón de las 7 palabras o un mensaje que sea de bendición para usted. Muchas bendiciones, y créame que tiene un amigo aquí que siempre les recuerda y recuerda este pueblo del área. Dios me le bendiga.